Muy bien, chicos, buenos días. Estamos reunidos el día de hoy con el aula de segundo de secundaria, ¿sí? Vamos a resolver nuestro tercer tema de geometría. El tema de hoy es los ángulos entre rectas paralelas, ¿sí? Vamos a ver un tema muy fácil sobre rectas paralelas y los ángulos, pues, que se crean, ¿no? Al yo tener una recta y cruzarla. Muy bien. En primer lugar, chicos, para entender qué son los ángulos en una recta paralela, ¿no? Tenemos que entender primero qué son rectas paralelas. Para entender qué son rectas paralelas, chicos, dice en primer lugar que son aquellas rectas que no tienen un punto en común. Quiere decir, dos rectas son paralelas cuando van en la misma dirección, pero no se intersectan por ningún lado, como la siguiente figura. Así, dos rectas que van en una misma dirección, pero no se intersectan, o no se cruzan, o no se chocan, se podría decir. Esas son rectas paralelas. Y bueno, se puede decir lo siguiente, que cuando la intersección de dos rectas es vacía, es decir, cuando dos rectas no tienen intersección, se puede decir que esas rectas son paralelas. ¿Sí, chicos? Muy bien. En base a esa pequeña teoría vamos a entender esto. Los ángulos que se forman entre esas paralelas. ¿Sabían que dentro de ellos se pueden formar ángulos? ¿Cómo? Cuando en esas rectas paralelas, por ejemplo, le cruzamos una recta por en medio. ¿Qué pasa cuando cruzamos una recta por en medio? Se crean unos ángulos, diversos tipos de ángulos. En este primer caso vamos a ver los ángulos alternos. Miren, tenemos este primer tipo de ángulos, los ángulos alternos internos, ¿no? Son aquellos ángulos, miren las figuras, cuando tengo dos rectas y cruzo una diagonal. Se crean ángulos en su interior. Ahora, cuando pasa esto, se cumple esta propiedad. Miren los ángulos. Este ángulo que se encuentra en esta posición, donde está θ, va a ser igual, dice según mi fórmula, va a ser igual a este otro ángulo que está aquí, al costado, en la otra posición. ¿Ven? Miren las posiciones de cada ángulo, miren cómo cruza esa recta para que puedan definir los ejercicios. Por ejemplo, si yo digo, si θ mide 20 grados, quiere decir que este ángulo que está acá, que es alfa, también va a medir 20 grados, por ser alternos internos, ¿sí? También tenemos lo que son los alternos externos, ¿sí? Que se cumple prácticamente lo mismo. Cuando tengo dos paralelas y cruzo una, miren la posición de este ángulo. Este ángulo que está aquí arriba va a ser igual al mismo ángulo que está prácticamente en la misma posición, pero para el otro lado, es decir, para beta. Beta va a ser igual a este ángulo phi, como ustedes observan. Ahora, muchos se preguntarán, profe, ¿y por qué son iguales, supuestamente, si están en posiciones distintas? Por algo muy simple. Miren, si ustedes, como son rectas paralelas estas dos, ¿no? Significa que las medidas que hay acá arriba van a ser las mismas medidas que hay acá abajo. Y las medidas que hay acá abajo van a ser las mismas medidas que están acá. Por lo tanto, chicos, si esta medida, este alfa, lo subimos acá arriba, se va a colocar aquí, ¿verdad? Y recuerdan lo que vimos en la teoría de ángulos opuestos por el vértice. Si va a estar aquí, este alfa y este teta van a estar uno frente al otro, van a ser opuestos. Y según mi teoría, al ser opuestos por un mismo vértice van a ser iguales. Por eso se dice que estos ángulos en estas posiciones, alternos e internos, son iguales. Igual cuando son externos. Si ustedes esta beta la suben aquí a esta posición, que es la misma posición solo que en otra recta, ¿no? Va a representar lo mismo. Va a estar frente al phi y van a ser opuestos por un mismo vértice. Y se cumple lo mismo, que beta va a ser igual a phi. Por eso se dice que estos ángulos en estas posiciones son iguales. Estos son los ángulos alternos. Alternos internos y alternos externos. Ahora, tenemos los ángulos conjugados. ¿Qué quiere decir los ángulos conjugados? Tengo los ángulos conjugados internos. Miren las posiciones una vez más. Cuando ustedes vean estos dos tipos de ángulos así, ángulos internos que se han formado al cortar dos rectas paralelas, ¿no? Estos dos ángulos que se han formado aquí, para un solo lado, en este caso para el lado derecho, ¿no?
según mi teoría, dice que van a representar, que la suma de ellos van a representar 180. A este tipo de ángulos conjugados internos se les dice internos, ¿por qué? Porque estos dos ángulos que ustedes ven, ¿no? Que están para un solo lado, en este caso para el lado derecho, ¿no? Son internos, pero están para el lado derecho. Según mi teoría, al sumarlos me va a dar 180. ¿Por qué? Miren, por algo simple. ¿Qué pasa? Como son paralelas estas dos, significa que los ángulos que están aquí arriba van a ser igual a los ángulos que están aquí arriba. Y los ángulos que están acá abajo van a ser igual a los ángulos de acá abajo. Por lo tanto, si esta alfa yo la subo en esta misma posición, la subo, va a quedar aquí. Aquí, ¿ven? Y si ustedes ven, este ángulo con este ángulo teta forman un ángulo de 180 grados, un ángulo llano. Por eso se dice que cuando tengan estas posiciones, alfa más teta va a ser igual a 180 de frente. Por ejemplo, si a usted en un ejercicio le puede venir, ¿no? Si teta mide 50 grados, ¿cuánto mide alfa, por ejemplo, no? Resto 180 menos 50 y me sale mi resultado. 130. Claro, así es simple. A esto se le llama ángulos conjugados internos. Ahora tenemos también lo que son los externos, cuando están aquí afuera, ¿ven? En una misma posición, o sea, para a un mismo lado, en este caso para el lado derecho, pero están afuera de las rectas, en la parte exterior. Se va a cumplir la misma propiedad. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, si este alfa yo lo paso acá arriba, aquí me va a quedar acá. Y como ven, nuevamente formó el alfa con esta teta, van a formar un ángulo de 180 grados. Por eso se dice que cuando ustedes tengan estos dos ángulos en estas posiciones, la suma de estos dos me va a dar 180, chicos. ¿Sí? Ojo con ese detalle. Muy bien, continuamos. Tenemos los ángulos correspondientes. ¿Qué quiere decir los ángulos correspondientes, chicos? Muy simple. Solo aplica esta principal fórmula. Cuando ustedes tengan esto, miren, alfa, estas posiciones, perdón, a simple vista creo que notan la similitud, ¿no? En las dos rectas, cuando corto esas dos rectas paralelas, cuando la corto con una diagonal, la posición de alfa, si ustedes se dan cuenta, va a ser la misma posición que teta, ¿sí o no? A este tipo de igualdades se le llama ángulos correspondientes, ¿sí? La posición de alfa va a ser igual a la de teta. Es decir, si yo tengo por acá por ejemplo, beta aquí, ¿dónde será igual en la otra recta? ¿En qué posición estará? Obviamente que aquí también, al costado de teta. Si yo tengo beta, que está abajo de alfa, aquí, por ejemplo. Estará abajo de... Claro, estará abajo de teta, si son ángulos correspondientes, ¿sí? En pocas palabras, se puede decir que teta va a ser igual a alfa. Ángulos que están en la misma posición, así estén en diferentes rectas, pero en la misma posición, van a ser iguales. ¿Sí, chicos? Ahora, vamos a ver unas pequeñas propiedades. Tenemos esta propiedad que es muy conocida por muchos, ¿no? Cuando L1 y L2 son paralelas, o sea, cuando estas dos rectas son paralelas. Aquí, a diferencia de los otros ejercicios, aquí no se ve que las rectas la cortan así notoriamente, ¿no? Sino se ve que se forman unas figuras. En este tipo de figuras, chicos, no sé si ustedes habrán escuchado, se emplea una fórmula, la que está acá abajo, que se llama el método del serrucho, ¿no? ¿Por qué le dicen ese nombre? Porque cuando ven esta fórmula da la apariencia que fueran los dientes de un serrucho. ¿Y cuál es la fórmula que se emplea aquí? Muy simple. Cuando tengo esta figura que está en zigzag, ¿no? O en algunos, como algunos lo llaman, en serrucho, ¿no? Se cumple la siguiente propiedad. Los ángulos X, la suma de los ángulos X, Y, Z va a ser igual a la suma de los ángulos alfa y teta. Quiere decir que la suma de todos los ángulos que están para el lado izquierdo, o para el lado derecho, perdón, ¿no? Todos los ángulos que están aquí, va a ser igual a la suma de todos los ángulos que están para el otro lado. ¿Sí? ¿Ven? La suma de todos los ángulos que están para el lado derecho va a ser igual a la suma de todos los ángulos que están para el lado izquierdo. Como ustedes observan. Sumé X, Y y Z. Todos ellos están para el lado derecho. Lo sumo y va a ser igual a la suma de los ángulos que están para el lado izquierdo. ¿Quiénes son? Teta y alfa.
¿Ven? Esto se cumple muchas veces en los problemas. Ojo con eso. Y acá tenemos pues una variante, casi lo mismo, pero con de una menor forma, una menor cantidad, ¿no? En un dibujo mucho menor. Si ustedes observan, es como si fuera el diente de un serrucho, un solo diente. Se aplica la misma fórmula. La suma de los ángulos que están para el lado derecho, en este caso X y Y, va a ser igual a la suma de los ángulos que están para el lado izquierdo. En este caso es alfa, perdón, que es teta. ¿Sí? Sería que X más Y va a ser igual a este ángulo que está para acá, que sería teta. ¿Sí, chicos? Esa sería una de las propiedades principales que tenemos ahí. Muy bien, en base a eso, chicos, en base a estas propiedades que hemos visto, vamos a empezar a desarrollar los ejercicios. ¿Sí? Los ejercicios son muy fáciles, muy sencillos, pero simplemente trata de razonar un poco. ¿Ok? Muy bien. En este primer caso tenemos lo siguiente. Primer ejercicio. Nos piden calcular alfa. Tenemos 2 alfa y aquí abajo 100 más 2 alfa. A ver, ¿alguno de ustedes quizás sabe qué fórmula podemos emplear aquí? 100 más 2 alfa es igual a 2 alfa. No. Miren, La les voy a fórmula recordar nuevamente, si es que no han apuntado las fórmulas, aquí están. de ángulos con Miren, miren bien la figura y miren bien. ¿Qué ángulo? Ángulos internos. internos. ¿Ángulos internos? ¿Pero qué? ¿Son alternos o conjugados? Hay dos tipos de Conjugados. 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 Aplicaría la fórmula de los conjugados internos entonces. ¿Sí? Esta fórmula, que me dice que, en qué consiste, que la suma de estos dos ángulos me tiene que dar 180. Aquí colocamos, ¿no? Por ángulos conjugados internos. Por ángulos conjugados internos aplico la siguiente propiedad, que sería, la suma de los dos ángulos va a ser igual a 180. Sería, ahora el tema del alfa. Bueno, voy a ponerle A, ¿ya chicos? Solo A. Ya ustedes saben que es alfa, ¿ya? 2 alfa, si lo sumo, 2 alfa más el otro ángulo, que es 180, más 2 alfa, va a ser igual todo a, según mi fórmula, a 180. Perdón, acá es 100. ¿Ya? Cuando yo sume estos dos ángulos, ¿no? Mi primer ángulo, aquí está. Cuando yo sume este ángulo, y cuando yo sume mi segundo ángulo, que es todo esto, me tiene que resultar 180. ¿Sí? Y bueno, aquí simplemente paso a resolver. Esto es como una ecuación. 2A más A. 4 alfa. 4A. O 4 alfa, perdón. No estamos trabajando con las alfas. 4 alfa más 100, que me quedó, va a ser igual a 180. A 180. 180 menos 100. Sí, me va a quedar 80, ¿verdad? Y 4 80 alfa sobre 4 es igual a 20. quiere decir que ¿cuánto vale A? 20. A va a 20. valer, o alfa en este caso, ¿no? Porque estamos trabajando con alfa, recuerden. Alfa va a valer 20. Listo, ya hallé lo que me estaban pidiendo, que era alfa. ¿Sí? Calcular alfa, me dice. Sí, chicos, ven, utilizando estas fórmulas podemos hallar lo que son las cantidades o las incógnitas. ¿Sí? Muy bien, en este segundo ejercicio, vamos a ver. ¿Qué método creen ustedes que podemos Serrucho. El método del serrucho, que sería, a ver, si vemos acá, aquí está, la fórmula del método del serrucho. Internos, no, Claro, externos. no, que eso es la Externos, suma la internos. suma de todos los ángulos que están para el lado derecho, va a ser igual a la suma de todos los ángulos que están para el lado izquierdo. Si vemos en nuestro ejercicio, aquí, ponemos acá, vamos a poner
acá, por el método del serrucho, o la fórmula del serrucho, aplicamos. Sería entonces, ¿cuál sería mi fórmula entonces? ¿Qué Serrucho. tendría que sumar? A ver, chicos. ¿Cuáles son todos los ángulos que están para el lado derecho? Teta más 80 más teta. Ya, a ver, aquí vamos a hacer algo, ¿ya? El teto no voy a estar pegando y cortando. Vamos a buscar aquí un símbolo. Según mi fórmula dice que teta más 80, ¿no? Esta es la primera. Si yo lo sumo con el otro ángulo que está en la misma dirección, Más teta. que sería teta, va a ser igual a ¿qué cosa? A 2 ¿Cuáles son teta. los ángulos que están para el otro lado? 2 teta nomás. Ya, la suma de 2 teta, ¿no? ¿Más cuánto? Aquí viene el detalle. Aquí, 0,80 es igual a teta más 70. Teta más 70. ¿Por qué? Si el teta más 70 está aquí, para este lado. Y supuestamente para aplicar un método del serrucho, este 70 tiene que estar para este lado. ¿Qué Ese hago es entonces? método externos internos. No, a eso se le llama ángulos opuestos por el vértice. Miren, chicos. Aquí, teta más 70. Como está, si ustedes ven, están opuestos por un mismo vértice. Quiere decir que este ángulo que está acá, ese ángulo de ahí, va a valer lo mismo. ¿Sí o no? Sí, Va a valer lo mismo, va a valer teta más más 70. 70. Vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Aquí. Listo, ahí está. Este ángulo que está acá, en este pequeño espacio, va a valer lo mismo que este ángulo que está acá arriba. ¿Por qué? Porque son opuestos por un mismo vértice. Uno está frente al otro. Así. Por eso que puedo decir que este va a ser igual a este de acá arriba. ¿Tienen, chicos? Ahora sí puedo completar, ¿no? Alfa más teta lo puedo sumar con el 2 alfa que está en la misma posición. Sería teta más 70. Listo, ahí están mis 4 términos. ¿Sí? Ojo, cuando yo aplico el método del serrucho, chicos, voy a coger solo los ángulos que están dentro, en el interior de mis dos rectas paralelas. Teta más 70, no lo cogí porque estaba fuera. No lo cogí de este lado derecho porque estaba fuera. Por eso que fue necesario que lo pasara utilizando esta teoría, ¿no? De los opuestos por el vértice. Lo pasé para este lado izquierdo y ahí recién pude cogerlo, pero con este 2 teta, como lo ven aquí. Y bueno, aquí simplemente paso a resolver, ¿no? Teta más teta es igual a 2 teta. Teta más teta es igual a 2 teta, más me quedó 80, igual 2 teta más teta va a ser igual en este lado, ¿no? 3 teta. Va a ser igual a 3 teta 70. más 70. Este 2 pasa aquí a restar, ¿no? El 2 pasa a restar y este 70 pasa a restar al 80. Ay, Y es igual a... ¿cuánto sale? 10 es igual a teta. 80 menos 70 es 10. Y 3 teta menos 2 teta va a ser igual a Teta. una teta. Por lo tanto, digo que teta Teta va a es ser igual a igual a 10. 10. 10. Y ya hallé mi problema. Es lo que me pedí. ¿Sí? Así de fácil, chicos, se emplea lo que es estos métodos. ¿Ven? Teniendo en cuenta lo que son las propiedades
y teniendo en cuenta lo que son las fórmulas, ¿no?, que se emplean en cada uno de los tipos de rectas paralelas. Esto obviamente, chicos, que algunos dirán, profe, pero son varias fórmulas, no me lo voy a aprender todo de arranque. Obviamente quizás no te lo vas a aprender todo de arranque, pero ¿dónde va a ser que te lo vas a aprender? Cuando veas los ejercicios. Muchas veces poco a poco van a aparecerte ejercicios nuevos, ejercicios distintos, en donde tú vas a empezar a recordar las figuras. Cuando recuerdes, es ahí donde vas a empezar a aprenderte cada una de esas fórmulas. ¿Sí? Continuamos, por ejemplo. Tenemos esta figura, me piden hallar teta, ahora aquí está. Acá hay un cruce tremendo ahí acá, por aquí y por allá. Bueno, ¿qué puedo hacer acá, chicos? A ver, ¿cómo es que puedo empezar? ¿Alguno de ustedes sabe? Aquí no entra mucho ejercicio, acá entra un poco más de teoría nada más. ¿Qué creen ustedes que puedo hacer acá? A ver. Mover el 30 para adentro. Mover el 30 para adentro. ¿Este 30? Ujú. ¿Dónde lo muevo? ¿Para acá? Sí. Bueno, ahí no ayudaría en mucho. Tienen que... algo referencial al teta. Miren, podemos hacer esto. A ver un ratito. ¿Ángulos correspondientes o no? No. ¿Cómo? ¿Ángulos correspondientes? Claro, podemos usar lo que es la teoría de los ángulos correspondientes. ¿Sí? A ustedes dirán, profe, ¿pero cómo? No entienden. A ver. Miren. Ahora, a ver, Yomi Rodríguez, ¿qué ángulos usaría ahí como Sí, ángulo? profe. 150 y 30. 150 ¿No? y 30. No, esos no son ángulos correspondientes. No están en la misma posición. Teta. Mira. Profe, ya me hiciste dudar. Sí utilizaríamos los ángulos. Estoy en duda. No, es que ya te enredaste. Está bien, sí podríamos agarrar la teoría de los... aquí ponemos, por ángulos correspondientes. Pero no tocaríamos por ahora el 150, sino podemos agarrar el 30. Ahora te dirán, ¿con cuál es correspondiente el 30? Ahorita lo vamos a ver. Miren, muy bien. ¿Con qué ángulo es correspondiente 30? Si ustedes observan la figura, miren lo que dice acá. M y N son paralelas. Y P y Q, estas dos rectas también son paralelas. Significa que esta raya que las cruza, esta línea N, esos ángulos que se forman al cruzar esta línea N, van a provocar que los ángulos que se forman aquí sean iguales a los ángulos que se forman acá. Es decir, que puedo hacer esto. Si aquí vale 30, quiere decir que esto también vale 30. ¿Sí o no? Ahí. Eso también va a valer 30. ¿Y por qué le he puesto ahí 30? Porque ahí está relacionándose con el teta.